el apache que se negó a abandonar a una anciana, aunque eso significara su muerte. La noche estaba teñida de rojo, no por la luna, sino por las llamas que devoraban la pequeña aldea en las laderas del desierto. Entre los gritos de desesperación y el crujido de las casas cayendo, un guerrero apache se enfrentaba a un destino que no había elegido, empuñando su arco con manos temblorosas, mientras los invasores se acercaban. A pocos pasos de él, una anciana, encorvada por los años y las cicatrices del tiempo, se aferraba a su bastón, incapaz de huir. La decisión era clara para cualquiera: salvarse o perecer. Pero algo en la mirada del guerrero, algo que llevaba tatuado en el alma desde niño, le impedía moverse. Su vida valía poco frente al honor, frente a la obligación de proteger a quien no podía hacerlo por sí misma. Retrocedamos en el tiempo para entender cómo este momento de fatalismo y heroísmo llegó a manifestarse. El guerrero, llamado Nantan, había nacido en una estación de tormentas, cuando las lluvias eran escasas y la sequía definía la vida y la muerte. Su madre, una mujer sabia y fuerte, le enseñó desde pequeño que la vida de un apache no se medía por la fuerza, sino por la capacidad de proteger a los suyos y a los más débiles. Desde que podía recordar, Nantan había acompañado a los ancianos y a los enfermos en los caminos del desierto, cargando agua, recolectando raíces, enfrentando animales salvajes. Su habilidad con el arco no era para cazar presas, sino para defender a quienes no podían defenderse. La anciana a la que ahora veía entre las llamas, conocida como Ista, le había contado historias de guerreros antiguos, de espíritus que protegían a los suyos incluso más allá de la muerte. Nantan la había escuchado con devoción, grabando en su memoria cada palabra, cada advertencia sobre la codicia y la brutalidad de los forasteros que anhelaban robar tierras, vidas y tradiciones. Aquel día, cuando las primeras humaredas se elevaron sobre la aldea, Nantan no dudó. Corrió por los senderos que conocía como la palma de su mano, guiado por el instinto, buscando a Ista. Sus ojos encontraron la figura encorvada, temblando, atrapada entre las ruinas. Los invasores no mostraban compasión, sus cuchillos reflejaban la luz de las llamas como si fueran extensiones del fuego mismo. Nantan gritó su nombre, y la anciana levantó la mirada, reconociendo en él algo más que un protector, un hijo del desierto que nunca abandonaría a los suyos, ni siquiera ante la muerte. La tensión era insoportable, cada segundo un martillo sobre el pecho. Sabía que podía ser su última batalla, que el horizonte podía cerrarse sobre él y sobre Ista en cualquier instante. Y, sin embargo, su decisión ya estaba tomada. Este acto de resistencia y fidelidad no surgía de la fuerza física, sino de la convicción inquebrantable de un hombre que entendía que la vida solo tiene sentido cuando se lucha por quienes no pueden luchar por sí mismos. El fuego rugía, los gritos cortaban la noche, y en medio del caos, Nantan se convirtió en la sombra que ningún invasor podría atravesar. Su historia, la historia de aquel apache que no se doblegó ante la muerte por proteger a una anciana, estaba comenzando. La lección era clara: la valentía no se mide por la victoria, sino por la fidelidad a los principios, incluso cuando la muerte parece inevitable. Antes de que el fuego y la muerte se abatieran sobre la aldea, Nantan caminaba por senderos silenciosos, bajo un cielo que parecía contener su respiración, siguiendo la historia que lo había traído hasta allí. Había pasado meses fuera, cazando y explorando territorios que antaño habían sido seguros, vigilando las fronteras de su pueblo contra invasores y bestias por igual. Fue en uno de esos viajes que encontró a Ista por primera vez, sentada junto a un pequeño arroyo que apenas susurraba entre piedras, sus manos arrugadas acariciando la tierra como si hablara con los espíritus. La mujer no parecía temer al mundo, aunque la vida le había arrancado todo, menos la sabiduría que llevaba en su voz. Nantan se acercó con respeto. No era común ver a una anciana sola en aquel desierto que exigía fortaleza y astucia. Ista le habló de su juventud, de los guerreros que habían protegido al pueblo, de los sacrificios que las mujeres hacían en silencio para que las tradiciones sobrevivieran. Cada palabra era un eco de un pasado que Nantan no quería olvidar, un recordatorio de que la vida no era solo lucha, sino memoria y lealtad. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa pero profunda. Nantan la ayudaba a recolectar leña, a purificar el agua, a cuidar las pequeñas heridas que el tiempo y los viajes habían dejado en su cuerpo. En esos momentos, lejos de los combates y del peligro inmediato, se forjaba un vínculo que trascendía la simple protección física. Era un pacto de alma, un reconocimiento de la importancia de cada vida, de cada historia que no debía perderse. Pero la paz era frágil como una rama seca bajo el viento.
Las señales llegaron primero como susurros, rastros de hombres que no pertenecían a la tierra apache, fogatas que no coincidían con los horarios del pueblo, ojos que observaban desde la distancia. Nantan comprendió que la amenaza era inminente. Había algo en el aire, en la tensión de los animales y en la quietud de los árboles, que anunciaba la llegada de quienes no respetaban la vida ni las tradiciones. A pesar de ello, no hubo temor en su mirada, sino decisión. Sabía que su deber era claro: proteger a Ista, asegurarse de que las historias, los secretos y la memoria de su pueblo sobrevivieran aunque él mismo no lo hiciera. Mientras se aproximaban los invasores, Nantan enseñó a la anciana a esconderse en los lugares más seguros, a escuchar el viento y el canto de los pájaros como señales de peligro. Cada consejo era un hilo más en la red que los mantendría vivos, aunque el mundo amenazara con destruirlo todo. En la noche previa al ataque, mientras la luna proyectaba sombras largas sobre la arena, Nantan permaneció junto a ella, observando el horizonte y recordando las palabras de su madre: el honor no está en ganar, sino en no traicionar lo que eres y lo que juraste proteger. Esa frase resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el ritmo de la batalla que estaba por venir. Y así, mientras la aldea dormía en una frágil calma, Nantan sabía que al día siguiente su lealtad sería puesta a prueba de la manera más brutal posible, y que la elección de permanecer al lado de Ista podría costarle la vida. Pero, para él, no había duda. En la protección de la anciana residía la esencia misma de lo que significaba ser apache: vivir por algo más grande que uno mismo y mantener viva la memoria de quienes nos precedieron, sin importar el precio. La aurora rompió con un silencio que presagiaba tormenta, tiñendo de oro y rojo los riscos del desierto mientras Nantan se preparaba para enfrentar lo inevitable. Los invasores habían llegado durante la noche, avanzando como sombras cargadas de odio, destruyendo todo a su paso, dejando huellas de fuego y muerte que anunciaban la tragedia que se avecinaba. Nantan no dudó. Conocía cada sendero, cada refugio, cada piedra que podía convertirse en protección o en arma. La respiración de Ista era un hilo débil que se unía a la fuerza de su voluntad. Sus ojos, llenos de confianza y miedo, lo miraban como quien espera un milagro en medio del caos. El guerrero apache comprendió que aquella batalla no sería solo física, sino espiritual. Cada flecha lanzada, cada movimiento, era un acto de resistencia contra la desolación, contra la intención de borrar no solo vidas sino historias, memorias y tradiciones. Los invasores avanzaban, rompiendo cercas, derribando puertas y gritando nombres que no tenían sentido, pero cuyo eco era suficiente para helar la sangre de cualquier alma. Nantan se movía entre las sombras, cada paso medido, cada mirada dirigida a anticipar el peligro. Su arco, extensión de su brazo y de su voluntad, estaba cargado con flechas que parecían más pesadas que el metal mismo, porque cada una llevaba consigo la vida de la anciana, la memoria de su pueblo, la dignidad de los apaches que lo habían precedido. Mientras tanto, Ista se arrastraba hacia un pequeño refugio que conocía desde su juventud, un espacio oculto entre rocas y arena, donde los espíritus del desierto parecían susurrar protección. Pero el ruido de las botas, el chisporroteo del fuego y los gritos desgarradores indicaban que la seguridad era ilusoria. La aldea estaba siendo devorada, y con ella, la calma de generaciones. Nantan no permitió que el miedo lo paralizara. Cada músculo de su cuerpo estaba entrenado para moverse con precisión, cada sentido agudo como el filo de un cuchillo. Saltó entre sombras y llamas, esquivando golpes, derribando invasores y gritando para desviar su atención de Ista. La violencia que se desplegaba a su alrededor era cruda y despiadada. Hombres y mujeres corrían, caían, gritaban. Animales escapaban con el terror pintado en los ojos. Sin embargo, en medio de esa carnicería, Nantan mantenía una calma terrible, un control que no era natural sino aprendido en años de entrenamiento y meditación sobre la vida y la muerte. Cada decisión era vital, cada instante contaba, porque la muerte podía surgir desde cualquier ángulo y un error significaba perder no solo su propia vida, sino la de la anciana a la que había jurado proteger. Mientras luchaba, los recuerdos de su infancia regresaban con fuerza. La madre enseñándole a escuchar los pasos del desierto, a sentir los cambios de viento, a comprender los gestos de los animales y los hombres como señales de peligro. Ahora, toda esa enseñanza se desplegaba en un instante, transformándose en estrategia pura, un ballet de violencia y defensa que no tenía otra intención que salvar una vida que para él representaba mucho más que carne y hueso, representaba la memoria, la historia, el honor de todo un pueblo. Sin embargo, a medida que el fuego avanzaba y los invasores parecían interminables, Nantan sintió el peso de la fatiga,
el agotamiento de sus músculos, el dolor que punzaba en cada hueso. La desesperación intentaba colarse en su mente, susurrando que era imposible, que debía huir, que la anciana estaba condenada. Pero cada mirada de Ista, cada gesto de confianza y vulnerabilidad, lo anclaba a su propósito. La muerte estaba cerca, palpable, y él no podía, no quería, abandonarla. En ese instante, mientras una casa caía con un estruendo que hizo temblar la tierra y los invasores se aproximaban desde todos los flancos, Nantan comprendió que la verdadera batalla no estaba solo en los cuerpos, sino en el corazón. Resistir, proteger, no ceder ante el miedo, eso era lo que definía a un apache. Y mientras lanzaba flecha tras flecha, creando un breve respiro en la marea de violencia, supo que su sacrificio no sería en vano. La historia de aquel día, de aquel guerrero que no retrocedió, comenzaba a escribirse en la memoria del desierto, y cada acción suya era un eco que resonaría más allá del tiempo, recordando que la valentía y la lealtad a los más débiles podían desafiar incluso la muerte más implacable. El viento traía consigo un olor a creahumo y muerte, envolviendo cada roca y cada arbusto con un manto de desesperación que parecía engullir todo rastro de esperanza. Nantan avanzaba con Ista a cuestas, sus pasos precisos y silenciosos, como si la tierra misma reconociera su propósito y se plegara a sus movimientos. A lo lejos, la aldea estaba consumida por llamas que lamían las paredes de adobe, y los gritos de quienes quedaban atrapados se mezclaban con los aullidos del desierto, creando una sinfonía macabra que retumbaba en su pecho. Cada segundo contaba, y la distancia entre la vida y la muerte se estrechaba con cruel rapidez. Nantan conocía cada roca, cada curva del terreno, cada sombra que podía ocultar un enemigo. Sin embargo, la fatiga y la presión del momento amenazaban con quebrar su resistencia. Sus manos sangraban por los cortes recibidos, su respiración era un hilo entrecortado, y cada músculo clamaba por descanso, pero la mirada suplicante de Ista le recordaba que no podía ceder. El guerrero recordó entonces las historias que su abuelo le contaba junto al fuego, relatos de apaches que habían resistido imposibles, de ancianos y mujeres protegidos hasta el último aliento, de sacrificios que se convertían en leyenda. Era en esos relatos donde encontraba la fuerza para ignorar el dolor y continuar, para desafiar la muerte con cada latido de su corazón. Los invasores se multiplicaban a medida que avanzaba, hombres armados hasta los dientes, con odio grabado en el rostro, ansiosos por arrasar con todo rastro de vida apache. Nantan improvisaba cada movimiento, se escondía detrás de rocas, lanzaba flechas certeras, derribaba enemigos con la fuerza de su cuerpo y el instinto que solo años de entrenamiento podían otorgar. Ista, pese al miedo, mantenía la calma que él le transmitía. Su presencia era un recordatorio de que cada acción tenía un propósito, de que la valentía se medía no solo en fuerza sino en determinación y cuidado por los demás. En un instante, se vieron rodeados. 4 hombres avanzaban desde distintos ángulos, y por un breve momento, la desesperación amenazó con engullirlos. Nantan cerró los ojos, recordó el nombre de cada ancestro que había protegido su tierra y respiró profundamente, dejando que la calma del desierto llenara su ser. Luego, con movimientos precisos y calculados, atacó con una sincronía que parecía coreografía. Una flecha en el corazón de uno, un empujón hacia la arena de otro, un golpe certero que derribó al tercero. Cada acto era un recordatorio de que la vida debía defenderse, que la dignidad de los más vulnerables no podía ser arrebatada, y que su deber como apache era más grande que su propio temor. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía incendiar el horizonte y reflejaba en su rostro cada gota de sudor, cada herida y cada arruga del sufrimiento acumulado. Nantan sabía que aún quedaba un camino largo y peligroso. La aldea estaba perdida, los suyos dispersos o muertos, y la sombra de la muerte lo seguía con cada paso. Sin embargo, su mente estaba clara. Proteger a Ista hasta el último aliento, desafiar al destino y recordarle al mundo que la fuerza de un guerrero apache no se medía solo en armas sino en lealtad, coraje y amor por los más débiles. A medida que avanzaban por un cañón estrecho, el sonido de sus perseguidores se mezclaba con el crujido de ramas secas y el estallido de rocas desprendiéndose, creando un laberinto de peligro y desesperación. Nantan utilizaba cada obstáculo a su favor, saltando sobre acantilados, ocultándose tras rocas, haciendo caer piedras que desviaban y aturdían a los invasores. La tensión era insoportable. Cada instante podía significar la muerte de Ista o la suya, y cada decisión debía ser perfecta. Entre los ataques y los saltos, Nantan recordó la voz de la anciana que lo había criado, sus palabras sobre la fuerza interior,
sobre cómo el valor verdadero se mostraba cuando se enfrentaba al miedo y se protegía a quienes no podían defenderse. Esa enseñanza, que había parecido simple durante su infancia, ahora se transformaba en un mantra que impulsaba cada movimiento de su cuerpo, cada mirada calculada, cada respiración medida. Los invasores parecían interminables, pero Nantan se negaba a rendirse, porque rendirse significaba traicionar todo lo que representaba su pueblo: la memoria, la dignidad, la fuerza de los ancestros y el amor por los más vulnerables. Mientras el cielo se tornaba naranja y luego violeta, la batalla continuaba, cada segundo cargado de una tensión que hacía que la sangre corriera más rápido y que el corazón latiera con un ritmo primitivo y desesperado. Nantan sabía que sobrevivir no era suficiente, debía crear una oportunidad para escapar, para encontrar un lugar seguro para Ista, y sobre todo, debía demostrar que la valentía y la lealtad podían desafiar incluso el terror más absoluto. En medio de esa lucha épica, comprendió que su historia, la de un guerrero que no abandonaba a una anciana aunque eso significara su muerte, comenzaba a tomar forma en la memoria del desierto, y que cada acción suya sería recordada como ejemplo de coraje, sacrificio y honor. Enseñanzas que trascenderían generaciones y mantendrían viva la esencia de los apaches en cada piedra, en cada brisa, en cada mirada de quienes venían después. La noche cayó sobre el desierto como un manto de silencio absoluto, roto solo por el crujir de ramas secas bajo los pies de Nantan y los jadeos de Ista, que descansaba sobre su espalda con un peso que parecía arrastrar no solo su cuerpo, sino toda la desesperación del mundo. Finalmente, después de horas que se sentían como días, Nantan encontró un estrecho refugio entre dos peñascos elevados, un lugar donde la oscuridad y la altura podían ofrecerles protección temporal. Cada respiración de la anciana era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo finos que son los hilos que nos mantienen en pie, y de lo brutal que puede ser el mundo cuando se desata la violencia sin razón ni compasión. Nantan se dejó caer contra la roca, exhalando un suspiro profundo que parecía arrastrar consigo la tensión de toda la jornada, mientras sus ojos recorrían el horizonte, alertas, buscando cualquier movimiento que pudiera delatar la presencia de sus perseguidores. La noche estaba llena de sombras que se confundían con las rocas, con el viento que traía aromas de ceniza, tierra húmeda y sangre derramada, un recordatorio cruel de la aldea perdida y de los suyos que tal vez jamás volverían. En medio de aquel silencio, Nantan permitió que los recuerdos regresaran, inundando su mente de imágenes que hacían doler el pecho y despertar la melancolía. La sonrisa de su madre al amanecer, las historias de su abuelo contadas junto al fuego, las canciones de los ancestros que hablaban de honor, coraje y protección de los más vulnerables. Cada memoria era un bálsamo y un filo a la vez, recordándole por qué luchaba y que estaba en juego. Ista, por su parte, respiraba con dificultad, pero su mirada, aunque cansada y llena de miedo, mostraba una confianza que Nantan no podía traicionar. Él sabía que rendirse no era una opción. Abandonar a la anciana significaría renunciar a su identidad, a la esencia de lo que significaba ser apache, a la lealtad que había sido enseñada desde la infancia. La luna iluminaba tenuemente el refugio, proyectando sombras que parecían danzar sobre las rocas, y Nantan comprendió que cada instante de calma era una trampa temporal, un respiro antes de la próxima tormenta. Mientras ajustaba a Ista sobre su espalda, repasaba mentalmente el camino que debían seguir al amanecer, buscando rutas que conociera, pasadizos ocultos, piedras y arbustos que podrían servir de cobertura, siempre un paso adelante de los que los perseguían. Los recuerdos del pasado se mezclaban con la tensión del presente, la aldea en llamas, los gritos de quienes quedaron atrapados, la desesperación de los que no pudieron escapar. Todo eso se mezclaba con la certeza de que la vida no se defiende sola, requiere valentía, estrategia y un corazón que se niegue a ceder ante la injusticia. Durante horas, Nantan y Ista permanecieron en silencio, escuchando cada sonido, analizando cada sombra, intentando que la calma nocturna no se convirtiera en un engaño fatal. Nantan recordó las palabras de su abuelo: el guerrero protege, aunque el mundo se desplome a su alrededor, su fuerza está en la constancia del corazón, no en la rapidez de la flecha. Esa enseñanza se convirtió en un mantra que lo sostuvo en la oscuridad, recordándole que cada sacrificio, cada instante de miedo, era un paso hacia la preservación de la vida y la dignidad. Finalmente, cuando la luna alcanzó su cenit, Nantan permitió que su cuerpo descansara, aunque apenas un poco, y cerró los ojos mientras escuchaba la respiración de Ista, sintiendo que, aunque la muerte los acechara en cada roca y sombra, la esencia de su pueblo, la fuerza de los ancestros y la lealtad a los vulnerables lo mantenían firme, inquebrantable, listo para enfrentar un nuevo amanecer y continuar su viaje con la certeza de que su historia, la de un apache que nunca abandonaría a una
anciana, quedaría grabada en la memoria del desierto y de aquellos que vinieran después. El amanecer se filtraba como un hilo de fuego entre los peñascos, bañando de luz dorada y fría al desierto que parecía no perdonar ni a los vivos ni a los muertos. Nantan emergió del refugio con Ista todavía sobre su espalda, sintiendo el peso del cuerpo ajeno como si cargara no solo carne y hueso, sino años de historias, de vulnerabilidad, de recuerdos de un mundo que se desmoronaba ante la violencia de otros hombres. Cada paso era una lucha contra el agotamiento, contra el calor creciente y contra la desesperanza que amenazaba con infiltrarse en su corazón. Recordó las rutas que había recorrido cuando era joven, acompañado de su padre y sus hermanos, saltando rocas, cruzando arroyos, guiado por las estrellas y por la intuición que los ancestros le habían transmitido. Ahora, esas memorias eran su salvavidas, un mapa interno que debía seguir con precisión, porque cualquier error significaría no solo la muerte de la anciana, sino también la pérdida de todo lo que representaba ser apache, la protección de los débiles, la reverencia a la vida, la fuerza del honor por encima de la supervivencia individual. Mientras avanzaba, los recuerdos se mezclaban con la brutal realidad del presente, los cuerpos de su aldea quemados, los gritos que todavía resonaban en sus oídos, la traición de aquellos que habían colaborado con quienes atacaban sin misericordia. La furia y la tristeza lo impulsaban, pero debía contenerlas, porque la violencia sin estrategia era un enemigo tan letal como cualquier flecha. A cada instante, escuchaba el murmullo del viento entre las rocas, y cada sonido era una posible amenaza. El desierto parecía vivo, observando, juzgando, y Nantan sabía que no podía permitirse el lujo de confiar en la tranquilidad que ofrecía la mañana. Era un espejismo que podía costarle la vida. Cada sombra se convertía en un enemigo potencial, cada silbido del viento en un aviso de peligro inminente. La conexión con Ista se volvía más profunda, no solo porque dependía de él para sobrevivir, sino porque sentía la humanidad que emanaba de cada respiración de la anciana, el coraje silencioso de alguien que había perdido todo pero seguía confiando en él. Esa confianza era un peso y un regalo, y Nantan lo llevaba con respeto, como se lleva un arma sagrada, con conciencia de su poder y de su responsabilidad. Mientras avanzaban, Nantan recordó las enseñanzas de su abuelo, quien le había dicho que el valor no se mide por las flechas que acertamos, sino por las vidas que protegemos y por la perseverancia frente a la oscuridad que nos rodea. Cada paso, cada decisión, era un acto de resistencia contra la desesperanza, una afirmación de que incluso en medio del horror, la dignidad y la lealtad podían prevalecer. El desierto parecía interminable, pero Nantan buscaba cada atajo, cada paso seguro, cada refugio temporal. La fatiga amenazaba con rendirlo, y la sed se convertía en un monstruo que mordía cada músculo, cada hueso. Sin embargo, su espíritu no cedía. Cada vez que Ista se movía sobre su espalda, cada vez que sentía el leve temblor de su cuerpo, recordaba que no podía abandonar, que la historia que tejía en ese momento trascendía su propia vida, que cada elección definía quién era y quiénes serían recordados como hombres y mujeres de honor. Durante horas avanzaron, entre rocas, arenas movedizas, arbustos espinosos, con el sol abrasando el desierto y con el miedo acechando detrás de cada sombra. Nantan hablaba en voz baja, no solo para tranquilizar a Ista, sino para mantener la cordura de su propia mente, relatos de su infancia, canciones de los ancestros, historias de guerreros que habían protegido a los suyos incluso cuando la muerte los seguía. Cada palabra era un escudo contra la desesperanza, cada historia un recordatorio de que incluso en la soledad absoluta, uno nunca estaba realmente solo si llevaba consigo la memoria de aquellos que lo precedieron. Conforme avanzaban, el terreno se volvía más peligroso. Acantilados, arenas movedizas, cuevas que podían servir de refugio pero que también podían ocultar enemigos. Nantan debía decidir rápidamente, midiendo cada riesgo con la precisión de un guerrero que sabe que una sola equivocación puede ser fatal. Las horas se estiraban hasta volverse eternas, y la relación con Ista se transformaba en algo casi simbólico. No eran solo protector y protegida, sino dos almas unidas por la necesidad de sobrevivir y por la fidelidad a los principios que ambos representaban. La tarde avanzaba, y Nantan sabía que debían encontrar un lugar seguro antes de que la noche volviera a caer, porque el desierto no ofrecía piedad y la oscuridad multiplicaba los peligros. Cada sombra podía ser un enemigo, cada roca un obstáculo mortal, y cada instante de descanso un lujo que no podían permitirse. Sin embargo, en medio de esta lucha, Nantan sentía algo más que temor y cansancio. Sentía una determinación inquebrantable, un fuego interior que le recordaba por qué había elegido este camino, porque había decidido no abandonar a una anciana indefensa, aunque eso significara su muerte.
Sabía que cada paso era un acto de desafío, cada respiro un compromiso, y cada mirada de Ista un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en la habilidad con la flecha o la fuerza del brazo, sino en la capacidad de mantener la humanidad y la lealtad incluso cuando el mundo entero parece conspirar contra ti. Finalmente, cuando la noche comenzó a acercarse de nuevo, con un cielo pintado de rojo y púrpura, Nantan encontró un pequeño cañón que podría ofrecerles refugio temporal. La sombra de las rocas era suficiente para ocultarlos de los ojos de sus perseguidores, y el murmullo de un arroyo cercano prometía agua y alivio momentáneo. Allí, mientras acomodaba a Ista sobre la tierra firme, Nantan permitió que su cuerpo se derrumbara un instante, consciente de que cada instante de descanso era una bendición, y cada respiración compartida con la anciana un recordatorio de la importancia de la fidelidad, del honor y del coraje frente a la injusticia. En ese momento, comprendió con claridad que su lucha no era solo por sobrevivir, sino por mantener viva la esencia de su pueblo, la memoria de los ancestros y la convicción de que proteger a los vulnerables es un acto que trasciende la vida misma y se convierte en leyenda. La calma que Nantan y la anciana habían alcanzado era frágil, como un cristal que cualquier roce podía romper. El crepúsculo teñía de rojo las arenas y las rocas, y con cada sombra que se alargaba, el corazón de Nantan latía con más fuerza, consciente de que la noche traería consigo no solo frío y soledad, sino la amenaza de los hombres que los perseguían. Mientras acomodaba a Ista cerca del arroyo, escuchó un ruido apenas perceptible, un crujido de ramas, un silbido del viento que se entremezclaba con pasos ligeros. Su instinto, pulido por años de caza y supervivencia, lo hizo ponerse de pie en silencio, tensando cada músculo, los ojos escudriñando la oscuridad. No había tiempo para dudas. La emboscada llegó con violencia inesperada. Hombres armados surgieron entre las sombras, flechas surcando el aire como serpientes letales. Nantan reaccionó con rapidez felina, protegiendo a Ista, usando su cuerpo como escudo mientras buscaba cobertura entre las rocas y los arbustos. Cada disparo era un recordatorio brutal de que la muerte no era abstracta, sino inmediata y tangible. Las horas siguientes se convirtieron en un caos calculado, Nantan moviéndose como sombra entre las rocas, lanzando piedras, esquivando flechas, guiando a Ista mientras ella intentaba mantenerse firme, aunque el miedo se reflejaba en cada uno de sus temblores. Recordó las enseñanzas de su abuelo: la mente clara es más poderosa que la fuerza de 1000 brazos. Nunca dejes que el miedo decida por ti. Esas palabras se volvieron mantra mientras calculaba cada movimiento, cada decisión. Aún en medio del terror, su mirada buscaba señales de vulnerabilidad en sus atacantes, tratando de prever sus acciones y proteger a Ista con cada fibra de su ser. Cuando el grupo de hombres se dividió, tratando de rodearlos, Nantan sintió la desesperación golpearlo por un instante, pero la determinación fue más fuerte. No quería abandonar a la anciana. Sus manos sangraban al tomar ramas y piedras como armas improvisadas, sus pies sangraban al correr sobre la arena caliente, pero su espíritu no cedía. En medio de la confusión, recordó su infancia, los juegos de caza con su hermano, las noches bajo las estrellas escuchando historias de valor, honor y lealtad. Esas memorias se convirtieron en fuerza pura, guiando cada acción, cada salto, cada golpe. Finalmente, tras lo que parecieron horas de tensión infinita, Nantan logró guiar a Ista hacia un estrecho paso entre las rocas que sus perseguidores no podían atravesar sin exponerse demasiado. Con un último esfuerzo, empujó una roca suelta que cayó, bloqueando parcialmente el camino y obligando a los atacantes a retroceder, maldiciendo y jurando volver. Nantan y la anciana se agazaparon entre las sombras, respirando con dificultad, sus cuerpos temblando por la tensión, el cansancio y la adrenalina. Cada mirada de Ista era un recordatorio silencioso de por qué seguía luchando. No era solo la supervivencia física, sino mantener intacta la dignidad de aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Esa noche, mientras la luna iluminaba el desierto con una luz pálida y fantasmal, Nantan comprendió que cada acto de coraje, cada instante de sacrificio, trascendía la vida misma y se convertía en leyenda. La emboscada había probado no solo su destreza, sino la fuerza de su espíritu y la profundidad de su lealtad. En el silencio posterior al peligro, con la respiración compartida y los cuerpos agotados, Nantan sintió una certeza inquebrantable. Proteger a los vulnerables, incluso frente a la muerte, era la marca de un verdadero guerrero, y que la fidelidad al honor y la humanidad es la llama que ni la violencia ni la traición pueden apagar. La noche avanzó, fría y silenciosa, mientras los dos buscaban refugio,
conscientes de que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que la historia que estaban escribiendo con cada paso y cada decisión sería recordada no por la fuerza de sus armas, sino por la profundidad de su valor y la pureza de su lealtad. La noche había caído como un manto oscuro y pesado, y el desierto parecía un laberinto sin fin, donde cada sombra podía esconder un enemigo o un peligro inesperado. Nantan caminaba con Ista a su lado, cada paso medido y silencioso, con los sentidos agudizados hasta lo insoportable. Los acontecimientos de la emboscada aún reverberaban en su cuerpo, los latidos del corazón resonaban como tambores en su pecho, la adrenalina aún electrizaba sus músculos y la sangre de sus manos y pies heridos ardía como fuego vivo. Pero más allá del dolor físico, lo que lo perturbaba era la decisión que debía tomar. Habían escuchado rumores de una banda que saqueaba los asentamientos cercanos, hombres despiadados que no dejaban rastro de misericordia. Nantan sabía que, si tomaban un desvío seguro por el cañón más cercano, podrían salvarse, pero significaría abandonar el camino que la anciana había marcado, un trayecto que para ella era memoria, hogar y esperanza. La anciana confiaba plenamente en su guía, y Nantan no podía traicionar esa confianza. Mientras avanzaban, Nantan recordó las historias que su madre le contaba sobre la fidelidad a los mayores, que un hombre que abandona a los débiles no merece el nombre de guerrero y que la fuerza sin compasión es solo violencia sin sentido. Cada pensamiento lo golpeaba con intensidad, como si el desierto mismo estuviera juzgando sus decisiones. Llegaron a un cruce peligroso, un acantilado estrecho con rocas sueltas y precipicios que caían al vacío. La brisa nocturna traía ecos lejanos de pasos y voces, recordándole que los perseguidores no descansaban, que la amenaza seguía viva y que cualquier error podía costarles la vida. La anciana miró a Nantan con ojos llenos de confianza y temor a la vez, y él sintió un peso sobre sus hombros que iba más allá del físico. Era el peso del honor, de la responsabilidad y de la humanidad misma. Con voz firme, aunque el corazón latiera como un tambor desbocado, le aseguró que no la dejaría sola y que juntos encontrarían un camino. Mientras evaluaba cada roca, cada sombra y cada posible amenaza, Nantan recordó la sabiduría de los ancestros. La paciencia y la estrategia son armas tan poderosas como la flecha y el cuchillo. El valor verdadero consiste en proteger a quienes no pueden defenderse, incluso si eso significa poner la propia vida en riesgo. Avanzaron lentamente, cada movimiento un acto de equilibrio entre la supervivencia y la lealtad. En un momento, Nantan tuvo que saltar sobre un tramo de roca quebradiza, arriesgando sus pies sangrantes, mientras la anciana se sostenía de su brazo con una fuerza silenciosa que lo llenó de admiración y de una tristeza profunda por la vulnerabilidad que enfrentaba. Cada instante era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza del espíritu, y Nantan comprendió que la historia que estaban viviendo no sería recordada por la rapidez de sus pasos ni por su astucia, sino por la lealtad que demostraba hacia los más débiles y la humanidad que se mantenía intacta en medio del peligro. La noche avanzaba, interminable, y cada sonido del desierto, el ulular del viento, el crujido de las rocas, los pasos lejanos de los perseguidores, se convertía en un eco de la decisión que había tomado: proteger a la anciana, sin importar el precio. La lección de esa noche era clara y brutal. La verdadera valentía no consiste en evitar el peligro, sino en enfrentarlo con la certeza de que la vida de otro puede depender de tu coraje y tu fidelidad, y que el honor y la compasión son la herencia más profunda que un guerrero puede dejar a quienes lo sobreviven. La madrugada se filtraba por el horizonte como un hilo de luz pálida, apenas suficiente para delinear las siluetas de las montañas y los riscos que se interponían en su camino, y el desierto parecía un monstruo silencioso que los devoraba lentamente. Nantan avanzaba con paso firme, aunque sus pies sangraban y sus músculos gritaban por el esfuerzo, mientras la anciana, apoyándose en su brazo con la fe que solo la pureza de la esperanza podía sostener, mantenía los ojos fijos en el camino por delante. Cada roca, cada grieta y cada sombra representaban un riesgo, un desafío que debía superar con calma y precisión, porque cualquier error podría resultar mortal. A lo lejos, el sonido de los perseguidores era apenas un susurro, pero suficiente para hacer que Nantan tensara cada fibra de su cuerpo, recordando que no había tregua para los indecisos y que el desierto no perdona la fatiga ni la distracción. Mientras avanzaban, Nantan recordó las historias que los ancianos contaban junto al fuego sobre aquellos que se habían perdido en el desierto por abandonar a los débiles, y la culpa de la traición resonaba como un eco interminable en su conciencia. La anciana, aunque frágil y temblorosa, parecía comprender cada pensamiento que cruzaba la mente de Nantan. Su mirada era un espejo de confianza absoluta, de entrega completa a un joven que no dudaba en arriesgar su vida por ella. El peso de la responsabilidad se hacía más pesado con cada paso,
y la noche interminable se transformaba en un desafío de resistencia, donde cada respiración era un recordatorio de que la compasión podía ser más dura que cualquier espada. En un tramo especialmente peligroso, el sendero se estrechó sobre un acantilado y las rocas crujieron bajo sus pies como si anunciaran su caída. Nantan calculó cada movimiento con la precisión de un guerrero experimentado, tomando cada decisión con la certeza de que cualquier descuido significaría muerte inmediata para ambos. La anciana, consciente de su propia vulnerabilidad, se aferraba a él con una fuerza que transmitía tanto miedo como fe, y cada paso que daba Nantan era un acto de equilibrio entre la supervivencia y la lealtad. Mientras avanzaban, los recuerdos de su infancia y su entrenamiento como guerrero se mezclaban con la sensación de impotencia que sentía ante la fragilidad de la mujer que protegía. Comprendió que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en la determinación y el coraje de mantener la palabra dada frente a lo imposible. La luz de la mañana apenas rompía la oscuridad, y con cada metro que recorrían, el desierto parecía estirarse ante ellos como un enemigo implacable, pero Nantan no vacilaba. En su mente resonaban las enseñanzas de los ancestros, que la vida de otro puede ser un espejo de tu propia humanidad, que la valentía se mide en los actos silenciosos y que la verdadera grandeza de un hombre se revela cuando protege a los débiles a costa de sí mismo. Mientras el viento levantaba nubes de arena que quemaban la piel y ensordecían los oídos, Nantan comprendió que cada instante de sufrimiento compartido con la anciana era un acto de resistencia, una declaración de que la lealtad y la compasión podían prevalecer incluso en los momentos más brutales. Cada paso se volvía más pesado, cada respiración un desafío, y sin embargo, la fuerza que lo impulsaba provenía del vínculo que compartía con aquella mujer, un lazo que trascendía el miedo, la fatiga y el dolor físico, y que hablaba de la esencia misma del honor apache. La lección de esa madrugada se grababa en su alma. Proteger a los vulnerables no es un acto heroico por gloria, sino un reflejo de la humanidad que define a los hombres verdaderos, y que incluso frente a la muerte, la dignidad y la compasión pueden ser armas más poderosas que cualquier flecha o cuchillo. El sol ascendía lentamente sobre el desierto, pero su luz abrasadora no traía consuelo. Cada rayo parecía una daga que atravesaba la piel, recordándole a Nantan que el tiempo no estaba de su lado. La anciana, cuya respiración se hacía cada vez más débil, apoyaba su frente en su hombro, confiando ciegamente en el joven que había jurado protegerla. El sendero que habían seguido hasta ahora se volvió traicionero, lleno de rocas sueltas y arenas movedizas que amenazaban con tragarlos en cualquier instante. Cada paso era un combate contra la gravedad, contra el agotamiento y contra la desesperación que empezaba a infiltrarse en la mente de Nantan. Mientras avanzaban, el eco lejano de los perseguidores se hacía más fuerte, un recordatorio constante de que la muerte no estaba dispuesta a esperar. Nantan cerraba los ojos por un instante, recordando las historias de su madre sobre la fuerza de la compasión, sobre cómo los ancianos merecían ser protegidos sin importar el precio. Esos recuerdos eran ahora su único refugio en medio del desierto implacable. La anciana murmuraba palabras de aliento entre jadeos, su voz temblorosa pero firme, un hilo de esperanza que mantenía a Nantan en pie cuando sus piernas empezaban a ceder. Cada grieta en el suelo, cada sombra alargada por el sol, parecía un obstáculo diseñado por el propio destino para poner a prueba su lealtad y coraje. A lo lejos, un águila surcaba el cielo, y Nantan percibió en su vuelo un reflejo de su propia travesía, libre y poderosa, pero enfrentándose a corrientes que podían derribar incluso al más fuerte. Se obligó a respirar con control, a medir cada movimiento, a calcular cada paso con la precisión de un guerrero que comprende que la vida de otro depende de su juicio. La fatiga empezaba a nublar sus sentidos, el cansancio transformaba las rocas en monstruos que se levantaban ante él, y el calor convertía cada suspiro en un acto de resistencia pura. La anciana, consciente del peligro que ambos enfrentaban, se apoyaba con toda su fuerza en él, y esa fe absoluta en su capacidad de protegerla alimentaba una fuerza que Nantan desconocía que poseía. Cada instante era un acto de equilibrio entre la esperanza y el miedo, entre la vida y la muerte, y cada respiración compartida con la mujer era un recordatorio de la profundidad de la humanidad que podían ofrecer incluso los corazones más jóvenes. Mientras avanzaban, el viento levantaba nubes de arena que cegaban los ojos y rasgaban la piel, pero Nantan no cedía. La palabra que había dado y la fe de la anciana lo mantenían firme, y cada paso que lograba dar era una declaración silenciosa de su determinación. En el horizonte, divisó un pequeño oasis, y por un instante, la promesa de alivio llenó su mente con esperanza, pero la proximidad de los perseguidores lo obligó a mantenerse alerta, a no confiar en la ilusión de seguridad que ofrecía el agua.
Con cada metro recorrido, la conexión entre Nantan y la anciana se hacía más intensa, un lazo que trascendía el miedo y el dolor físico y que hablaba de la esencia misma de la lealtad apache, que proteger al débil y al anciano es un acto sagrado, incluso si ello implica desafiar a la muerte. La lección que se imprimía en su alma era clara: la verdadera fuerza no reside en la espada ni en la velocidad, sino en la voluntad de sostener a quienes dependen de nosotros, de mantener la dignidad y la compasión en medio del sufrimiento más absoluto y de no ceder ni ante la fatiga ni ante la amenaza. Cada paso hacia el oasis era una victoria sobre la desesperación, cada respiración compartida con la anciana una prueba de que el coraje y la lealtad pueden iluminar incluso los desiertos más oscuros y crueles, recordando que la verdadera grandeza de un hombre se mide por los actos silenciosos de protección que realiza sin esperar recompensa alguna. La noche cayó sobre el desierto como un manto oscuro y frío, y con ella llegaron los peligros que el sol abrasador había mantenido ocultos. Nantan y la anciana se habían refugiado bajo una formación rocosa, intentando recuperar algo de fuerza, pero el frío cortante parecía dispuesto a arrancarles la vida tan pronto como el calor del día la había casi consumido. La anciana, con sus huesos temblorosos y la piel marcada por los años, apoyaba su cabeza en el pecho de Nantan, buscando calor y protección. Él, con los músculos doloridos y los ojos ardientes de cansancio, sentía cada respiración de ella como un recordatorio de la promesa que había hecho. Mientras el viento levantaba arena y el frío calaba hasta los huesos, Nantan recordó los relatos de su abuelo sobre los ancianos que sobrevivían a las noches más crueles porque los jóvenes de su tribu no los abandonaban. Esa tradición era ahora su única guía: proteger a la anciana a toda costa, incluso si eso significaba entregar su propia vida al desierto implacable. A lo lejos, escuchó los pasos sigilosos de los hombres que los perseguían, y un escalofrío recorrió su columna. Eran cazadores implacables, hombres que no entendían la lealtad ni la compasión, y que solo veían debilidad en aquellos que intentaban proteger a otros. Nantan apretó los dientes y apretó suavemente a la anciana contra él, murmurándole que no temiera, que mientras respirara, nada podría tocarlos. La noche se convirtió en un campo de tensión, cada sombra una amenaza, cada sonido un presagio de violencia. Sin embargo, en medio del miedo y la oscuridad, Nantan descubrió una fuerza que no había sentido antes: la certeza de que su deber no dependía de la posibilidad de victoria, sino de la fidelidad a su palabra y a la vida que había prometido proteger. Recordó cómo, en la infancia, su madre le había enseñado que la grandeza de un hombre se mide por los actos silenciosos que realiza para mantener la dignidad de los demás, especialmente de los más vulnerables, y comprendió que esa lección, llevada al límite, era ahora su única arma contra la desesperación. Cuando los perseguidores se acercaron, Nantan se movió con sigilo, utilizando cada roca, cada sombra, cada resquicio del terreno a su favor. Cada gesto era un intento de retrasar el avance de los hombres sin exponer la vida de la anciana. Las horas se convirtieron en una danza de resistencia, de inteligencia y de coraje puro, donde cada respiración compartida era una afirmación de vida y cada paso silencioso una declaración de que la lealtad y la compasión podían desafiar incluso la violencia más despiadada. La anciana, consciente del peligro y del esfuerzo sobrehumano de Nantan, le tomó la mano con fuerza, transmitiéndole una calma que desafiaba el miedo, y en ese gesto, Nantan entendió que la conexión entre ellos era más poderosa que cualquier espada, más resistente que cualquier enemigo, y que su misión no era solo proteger la vida de la mujer, sino preservar la esencia de lo que significa ser humano. Mientras el amanecer se acercaba, iluminando lentamente el desierto con un tono dorado y salvaje, Nantan y la anciana alcanzaron un pequeño cañón donde podían ocultarse. El corazón de Nantan latía con fuerza, no por el miedo, sino por la certeza de que cada sacrificio, cada acto de cuidado y valentía, tenía un significado que trascendía la supervivencia. Era la manifestación pura de la lealtad apache, de la fuerza de proteger a los más débiles y de mantener la humanidad viva incluso en los lugares más desolados y crueles. La noche había sido una prueba que les había marcado para siempre, pero también les había revelado que el valor verdadero no se mide por la fuerza de un brazo, sino por la capacidad de sostener a otros cuando todo parece perdido, y que la promesa hecha a un ser vulnerable es, a veces, más fuerte que cualquier miedo o adversidad. El amanecer rompió con un resplandor pálido, tiñendo las arenas del desierto con tonos de oro y sangre, y Nantan supo que no había tiempo que perder. La anciana, aún temblorosa por el frío de la noche, lo miró con ojos que reflejaban gratitud y temor a partes iguales, y él sintió como el peso de la promesa que había hecho le apretaba el corazón. Cada paso que daban era un desafío, cada piedra que pisaban podía delatarlos ante los hombres que seguían sus huellas.
Retrocediendo en el tiempo, Nantan recordó el día en que vio por primera vez a la anciana en su pequeña choza al borde del arroyo seco. Su familia había sido arrasada por una banda de forasteros, y ella, sola y frágil, había sobrevivido gracias a su ingenio y a su valor silencioso. Desde entonces, su promesa de cuidarla no había sido solo un acto de lealtad, sino un pacto sagrado con la memoria de su gente y con la dignidad que la anciana representaba. Avanzaban con cautela, utilizando cada sombra y cada arbusto como escudo, mientras Nantan recordaba las lecciones de su abuelo sobre cómo leer la tierra, escuchar el viento y comprender los movimientos de quienes no respetan la vida ajena. La amenaza no era solo física, era la brutalidad de un mundo que no perdona la compasión, un recordatorio de que proteger a los vulnerables puede ser tan peligroso como enfrentarse a un ejército. Sin embargo, a cada paso, Nantan encontraba fuerzas en la mirada de la anciana, en la forma en que su respiración temblorosa se mezclaba con la suya, en la certeza de que cada pequeño gesto de cuidado era un acto de resistencia contra la injusticia y la crueldad. En un momento, escucharon el crujido de ramas bajo botas enemigas, y el corazón de Nantan se detuvo por un instante. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Entonces, recordó las historias de guerreros que habían enfrentado la muerte sin vacilar, no por gloria personal, sino por proteger aquello que la vida había confiado a sus manos. Su estrategia se volvió más calculada. Desviaban su rastro hacia los cañones menos transitados, utilizaban la pendiente del terreno para ganar ventaja y siempre mantenían a la anciana protegida, su sombra pegada a la suya, como un faro de humanidad en un desierto implacable. La tensión era tan intensa que parecía que el aire mismo se había vuelto sólido, que cada instante podía romperse en violencia y muerte. Sin embargo, en medio de la persecución, Nantan y la anciana encontraron un pequeño oasis escondido entre las rocas, un lugar donde el agua brotaba de forma tenue, pero suficiente para darles vida y esperanza. Allí, mientras bebían y recuperaban fuerzas, Nantan entendió algo crucial. La supervivencia no era solo esquivar la muerte, sino mantener viva la dignidad y la compasión incluso cuando todo parecía perdido. La anciana, tocada por la determinación del joven, murmuró palabras que habían sido olvidadas por generaciones, recordándole que el valor verdadero es silencioso, que no se mide por el tamaño de los músculos ni por la rapidez con la flecha, sino por la capacidad de mantener la promesa hecha a otro ser humano. Y en ese pequeño oasis, rodeados de rocas y agua, Nantan comprendió que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier amenaza. Era un hilo de lealtad, coraje y humanidad que ni la muerte podía romper y que los guiaría hacia el desenlace que ambos merecían, aunque el camino siguiera siendo peligroso y tortuoso. El sonido de los cascos y gritos lejanos se acercaba como un trueno que anuncia tormenta, y Nantan sintió la adrenalina recorrerle cada fibra del cuerpo. La anciana se aferraba a su brazo, temblando, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y confianza absoluta, porque sabían que aquel joven guerrero no la dejaría caer. Retrocediendo en el tiempo, Nantan recordó cómo esa determinación se había forjado desde niño. Su padre le enseñó que la fuerza no era solo levantar armas, sino sostener la promesa de proteger a los más débiles y que cada acto de valentía debía estar guiado por la justicia y la compasión. Ahora, esas lecciones eran la única luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Avanzaron entre las sombras de los cañones, usando cada recodo del terreno para despistar a sus perseguidores, cada arbusto y cada peñasco se convirtió en escudo y refugio. El joven escuchaba cada sonido, cada crujido de hojas secas, cada suspiro del viento, como si la naturaleza misma le susurrara advertencias y consejos. La anciana, a pesar del miedo, sostenía su mirada firme, recordándole que la vida tiene valor no solo por sobrevivir, sino por cómo se protege la humanidad de quienes solo conocen la crueldad. El enfrentamiento era inevitable. Los perseguidores eran numerosos y despiadados, hombres que no conocían misericordia ni respeto por la vida ajena. Nantan, recordando las historias de su abuelo, comprendió que la estrategia sería tan crucial como la fuerza. Eligió un desfiladero estrecho donde los atacantes tendrían que avanzar uno a uno, y allí decidió plantar su resistencia, usando cada conocimiento heredado sobre la tierra, la sombra y la anticipación de movimientos enemigos. Cada flecha lanzada, cada salto entre rocas, cada maniobra para proteger a la anciana era un acto de equilibrio entre vida y muerte, y el tiempo parecía estirarse hasta hacerse insoportable. Retrocediendo un instante en la memoria, recordó el día en que la anciana le ofreció pan y agua después de una tormenta de arena. Un gesto pequeño, pero cargado de humanidad, que le enseñó que proteger a otros es un honor más que un deber. Esa memoria le dio fuerza en medio del caos, una fuerza que superaba el miedo, que transformaba cada golpe,
cada maniobra en un acto de amor y lealtad silenciosa. Finalmente, tras horas que parecieron eternidades, los perseguidores comenzaron a retroceder, confundidos por la inteligencia y la audacia de Nantan y por la firmeza con la que defendía a la anciana. En ese momento, mientras la luz del atardecer teñía las rocas con tonos de sangre y oro, Nantan comprendió que la victoria no se medía por cuántos enemigos habían caído, sino por haber mantenido íntegro el vínculo con la vida y la humanidad de aquellos a quienes amamos y protegemos. La anciana, apoyada en él, murmuró palabras de gratitud que resonaron en su corazón. La verdadera fuerza no está en la espada ni en la flecha, sino en la fidelidad a la promesa hecha, en la valentía de no abandonar nunca a quien depende de ti. Y así, entre sombras y luz, entre miedo y coraje, Nantan se convirtió en más que un guerrero. Se convirtió en el guardián de la dignidad y de la esperanza, enseñando con su ejemplo que incluso en un mundo cruel, la compasión y la valentía pueden prevalecer sobre la muerte y la injusticia. La noche cayó como un manto de sombra sobre el desierto, y con ella la amenaza se volvió más tangible, más cercana. Nantan y la anciana se refugiaban tras un risco, con el aliento contenido y el corazón martillando en el pecho, mientras los perseguidores se acercaban, sus voces resonando como ecos de tormenta. Cada sonido, cada crujido, era un recordatorio de que cualquier error podría significar la muerte de ambos. Retrocediendo en el tiempo, Nantan recordó los días previos a esta persecución, cómo había entrenado su cuerpo y su mente, cómo había aprendido a leer la tierra y los signos de la naturaleza, cómo cada lección de su abuelo sobre coraje y humanidad le había preparado para este momento exacto. Pero ninguna preparación podía mitigar el peso de la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Proteger a la anciana era más que un deber, era la encarnación de todo lo que significaba la fidelidad, la compasión y la fuerza silenciosa que define a un verdadero guerrero apache. Los perseguidores comenzaron a acercarse al risco, y Nantan supo que la confrontación era inevitable. Sin embargo, en lugar de lanzarse sin pensar, evaluó cada movimiento, cada ventaja que la naturaleza le ofrecía. La anciana lo miró con ojos llenos de confianza y miedo, y en ese instante él entendió algo fundamental. La verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino actuar pese a él, sostener la vida de otro ser humano incluso cuando la propia está en peligro. Cuando los primeros atacantes comenzaron a escalar el risco, Nantan se posicionó estratégicamente, utilizando su conocimiento del terreno para neutralizar a cada enemigo con rapidez y precisión. Cada golpe, cada maniobra, era un acto de equilibrio entre fuerza y compasión, porque aunque debía defenderse, también debía proteger a la anciana de cualquier daño. Mientras la batalla se desarrollaba, recordó las historias que su abuelo le contaba sobre ancianos y mujeres que, pese a su fragilidad, encarnaban la memoria y la dignidad de su pueblo. Cada ataque se convirtió en un homenaje silencioso a esas enseñanzas. La lucha no era solo por la supervivencia, sino por honrar la vida y el legado de aquellos que no podían defenderse por sí mismos. La tensión era tan intensa que parecía que el aire mismo se había vuelto sólido, y Nantan sintió como cada músculo de su cuerpo estaba al límite, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, cuando los perseguidores comprendieron que no podrían vencer sin arriesgar sus propias vidas, comenzaron a retroceder, dejando atrás un silencio pesado, cargado de respiraciones entrecortadas y la evidencia de la resistencia del joven apache. La anciana, apoyada en él, murmuró palabras que resonaron como un eco antiguo. La verdadera fuerza no se mide por la violencia que puedes infligir, sino por la capacidad de sostener a los vulnerables, de proteger la dignidad y la vida de otros, incluso cuando eso significa enfrentar la muerte. En ese instante, mientras la luna iluminaba el desierto y las sombras de los riscos se alargaban, Nantan comprendió que su lucha no había sido solo física, sino moral y espiritual. Había demostrado que la fidelidad, la compasión y el coraje silencioso pueden prevalecer en un mundo cruel, y que la humanidad verdadera se mide por la fuerza que se pone al servicio de quienes más lo necesitan. La noche se cerró sobre ellos con una sensación de triunfo silencioso, no por la derrota de los enemigos, sino por haber mantenido intacto el vínculo sagrado entre el protector y la protegida, entre la vida y la dignidad. La primera luz del amanecer iluminaba el desierto con un tono dorado y melancólico, revelando la extensión de la tierra que Nantan había recorrido junto a la anciana. Ambos estaban agotados, cubiertos de polvo y cicatrices, pero vivos. Cada respiración era un recordatorio del precio que había pagado la valentía y la fidelidad. Retrocediendo una vez más en el tiempo, Nantan recordó cómo había llegado hasta aquí. Los días de entrenamiento en soledad, las enseñanzas de su abuelo sobre honor y protección, los pequeños actos de bondad que, acumulados, habían templado su espíritu. Cada desafío,
Cada instante de miedo había sido un peldaño que lo condujo a este momento, donde la vida y la muerte se encontraban tan cercanas que podían tocarse. La anciana lo miraba con ojos llenos de gratitud y amor silencioso, y en esa mirada Nantan encontró la recompensa de todo su sacrificio, la certeza de que no había traicionado las promesas hechas a su pueblo ni a su propia conciencia. Se sentaron juntos en un risco, observando cómo el sol se alzaba lentamente, y en la calma después de la tormenta, Nantan entendió algo que trascendía la lucha y el miedo. La verdadera fuerza no reside en la espada ni en la habilidad para derrotar enemigos, sino en la capacidad de sostener la vida, de proteger lo que es vulnerable y de actuar con honor incluso cuando nadie observa. Retrocediendo a la memoria de la anciana, recordó cómo ella lo había cuidado cuando era apenas un niño, cómo sus palabras suaves y firmes le habían enseñado la paciencia y la sabiduría, y cómo aquel gesto, aparentemente insignificante, había encendido la llama de la responsabilidad y la compasión en su corazón. Ahora, él devolvía ese acto de humanidad multiplicado, con cada fibra de su ser comprometida a no abandonar a quien dependía de él, aunque eso significara enfrentar la muerte. La historia del joven apache y la anciana se convirtió en un símbolo silencioso en la tierra, un recordatorio de que el coraje verdadero no se mide por la fuerza o la violencia, sino por la fidelidad a los principios y por la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse. Mientras el viento del desierto acariciaba sus rostros, Nantan comprendió que el sacrificio, cuando se hace por amor y por justicia, no es una pérdida, sino una forma de trascender la propia mortalidad. La anciana, apoyada en él, sonrió con serenidad, y Nantan, observando el horizonte, sintió que cada desafío, cada miedo y cada dolor habían encontrado sentido. La enseñanza final era clara y poderosa. La vida de un guerrero no se define por cuántos enemigos vence, sino por cuántos corazones vulnerables mantiene a salvo, por cuántas promesas cumple y por la fuerza silenciosa con la que protege la dignidad de los demás. Y así, mientras el desierto despertaba a un nuevo día, la historia del apache que no abandonó a una anciana quedó inscrita en el viento y en la memoria de aquellos que la escucharan, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión y el coraje pueden prevalecer, dejando un legado que trasciende la muerte y enciende la luz de la humanidad.